medio de él, Dios había dado salvación a Siria a través de ese hombre, porque era valeroso en extremo. Era grande este hombre, pero era, ¿qué dice? Leproso. Era leproso. Un gran personaje, un gran hombre que dirigía el ejército de Siria. A través de él habían conquistado muchas batallas, pero lamentablemente era leproso. Y este rey, tan interesado en este Naamán, que era muy estimado, pero era leproso, este le dijo que teniendo allí una joven, dice, ¿verdad?, que era israelita, ella le dijo, allá en Israel, allí hay un profeta, y allí ese profeta sí, si tú envías a este hombre, le dijo, ese profeta, él le va a sanar, le va a curar la lepra. Así fue, ¿verdad? Sí. Y aquel hombre, estando interesado en Naamán, que curase de la lepra, dice que lo envió, y le envió cartas, y envió a Naamán, y envió sus criados juntamente con él, y llegaron, dice, donde el profeta, ¿verdad? ¿Quién era el profeta? Eliseo. Eliseo, el profeta de Dios. Y cuando llega este gran general, este hombre, hermanos, cuando estas personalidades se acercan a un lugar, ¿cómo se reciben, hermanos? ¿Verdad que se reciben bien? Son personas de alta estima, de mucho valor. Imagínense un general. Y este hombre sabía, hermanos, sabía que lo iban a recibir bien. Y que el profeta iba a salir a recibirle, o le iba a poner más hombres para que salieran al encuentro, o que él mismo iba a llegar, iba a orar y le iba a tocar su parte afectada y iba a sanar. Pero así lo hizo Eliseo. No. Solamente, ¿qué hizo Eliseo? ¿Cómo? Solamente mandó a su criado, y ¿cómo le dijo? Dile que se zambulla. Anda, di a ese hombre que se zambulla, o ¿cómo es la cosa? Sí, sumerja. Que se sumerja, perdón. Que se sumerja, ¿verdad? Que se sumerja 7 veces, ¿son verdad? Sí. Que se sumerja 7 veces en el río, ¿qué? Jordán, ¿verdad? Y que la lepra, ¿qué va a pasar con la lepra? Va a desaparecer. La lepra va a desaparecer. La fe, hermanos, era grande. O no tenía fe este Naamán. Este no tenía fe. Pero la fe, ¿de quién era? El hombre enojado, dice. Enojado el hombre, de que yo esperaba, dijo, que el profeta saliese a recibirme y que me tocase la parte afectada y yo pronto iba a sanar, pero no, dijo, ni salió a recibirme, yo mejor me voy. Y se fue murmurando. Y decía a Abana y Farfar, ríos de Babilonia, no serán mejores que este Jordán. Y que si me sumerjo en esos ríos, ¿acaso no voy a sanar? Y iba a murmurar. Pero los criados, ¿cómo le dijeron? Los criados eran los de la fe. Ellos le dijeron, ninguna cosa difícil te manda el profeta. ¿Qué te cuesta sumergirte 7 veces? No te cuesta nada. Si otra cosa difícil te mandara, tú la harías porque querés ser sano. Nada te cuesta. Y el hombre seguía con su arrogancia. Para ser sanos, hermanos, con la necesidad de ser curados, cualquier cosa difícil se hace, ¿verdad? Se toman pastillas amargas, ¿verdad? Por eso le dicen los criados, si una cosa difícil te mandaría hacer, tú la harías, porque necesitas ser curado. Lo difícil que a uno le ponen los médicos, hermanos, los medicamentos amargos, fuertes, como queremos curar, queremos seguir viviendo, ¿verdad que lo tomamos? Tomamos las pastillas bien amargas y las inyecciones que tanto duelen, ¿verdad? Pero como queremos sanar, hermanos, ¿verdad que nos dejamos? Nos dejamos. Y ahí en Santa Ana había un doctor Roque muy famoso, solo sentado en un zancudito a la persona y medio así en un sol. La persona, hermano, está con la necesidad de ser curada. Por eso le dice, si algo difícil te mandaría, tú lo harías. ¿Qué te cuesta, hombre? Le dicen tus criados, meterte 7 veces.
La fe fue de los criados. Y él dijo, quizás dijo, todavía dudando, voy a intentar. Y se sumergió, dice, las 7 veces. ¿Y qué pasó? Su piel quedó, dice, a la 7ª vez. El hombre fue restaurado en su forma total. Que su piel quedó como, ¿qué dice? Como la piel de un niño. La fe de otros. Estamos viendo la iglesia sanadora. Aquí sí nos gustaría estar, ¿verdad? Una iglesia de fe, una iglesia de ayunos, una iglesia que está trabajando en favor de los demás. Ahora aparece allí la iglesia de los escribas y de los fariseos. Aquí dice, volvemos a la lectura, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo número 2. Y estaban allí estaban junto a él algunos escribas y fariseos, dice otra versión, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué es cavilar, hermanos? Es maquinar, ¿verdad? Maquinar malos pensamientos. Allí estaban ellos y decían, aquí está una lectura, ¿verdad? ¿Por qué dice este habla así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios, decían ellos, y el Señor les conocía. Y conociendo luego Jesús su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, toma tu lecho y levanta. ¿Qué era más fácil? Y anda. ¿Verdad que lo más difícil era ya levantarlo y decirle, toma tu lecho y camina? Eso no lo podían hacer ellos. Entonces estaba la iglesia de los escribas y de los fariseos que maquinaban malos pensamientos al ver lo que hacía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo sería esta iglesia? ¿De escribas y fariseos? Ellos estaban enfrascados más ¿en qué? En la ley, ¿verdad? Ellos, hermanos, habían olvidado la misericordia. Esta iglesia, dice, se enfrasca más en el celo que en la misericordia. La misericordia, los escribas y los fariseos, ¿verdad que la habían perdido? Sí. No tenían misericordia. Se recuerdan el joven rico, ¿verdad? Mateo 19 parece que. Sí. Allí está donde el joven rico, él dice que le dijo al Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Y qué dijo él? Guarda los mandamientos. Él le dijo, guarda los mandamientos ¿y qué? Y vivirás. Y él le dice, ¿cómo le dijo? ¿Cuáles? Queriéndose justificar, ¿verdad? ¿Cuáles? Ah, sí, eso. ¿A cuáles? Pero hay otro relato que dice, esto los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Vende todo. El Señor le dijo, anda, vende todo lo que tienes y darlo a los pobres. Pero ¿cómo se puso el joven? Dice, triste. Ellos estaban, los escribas y los fariseos estaban en la avaricia. Eran celosos, pero a su manera. Habían dejado el amor, habían dejado la misericordia. Diezmaban de todo hasta de lo mínimo, dice. Pero cuando yo decir de que diese a los pobres lo que le iban a dar, él se fue triste. Porque estaba enfrascado ¿en qué? Solamente ¿en qué? ¿En qué decíamos? Legalismo. En el legalismo, en el celo. Oiga cómo les dijo Jesús. Dice acá, el número 12 de Mateo, ¿cómo le dijo Jesús a estas clases de gente? Capítulo número 12 y el versículo número 7 me parece que. Y si supiese, se les dijo al Señor, ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? No condenarías a quienes, dice, a los inocentes. El Señor, hermanos, cuando Él dice a través del profeta que Él vino a magnificar la ley, el Señor vino a darle su verdadero significado a la ley. Ellos, hermanos, en sábado era prohibido, hermanos, que ellos salieran a caminar más de 2 millas, ¿verdad? 1 kilómetro. Por eso el Señor ya, cuando Él magnificó la ley, dice, si alguien te invita a caminar
una milla, ve con el 2. Porque la ley decía una nomás. Y el Señor, al magnificar la ley, si alguien te invita a caminar una milla, ve con el 2. Porque ya era diferente. Entonces esta clase de gente estaba enfrascada solamente en el celo. ¿Cómo sería una iglesia, hermanos, así? Solamente que está ¿en qué podemos decir? Encerrada en legalismo. En legalismo. No es, a veces, hermanos, uno se va al extremo. Alguien se va al extremo, muy liberalismo, dice, y otro se va al otro extremo. Muy cerrado. Otro muy cerrado. Los dos casos son problemas. Porque si alguien es muy liberal, hermanos, ese tiene problemas. Al rato menos se va a ir de la iglesia. Y si alguien es demasiado también ¿de qué? De cumplido, que quiere cumplir, también al ver que otros no cumplen, se decepciona, se desmoraliza y se va. ¿Verdad? Se aparta la persona. Entonces esta clase de gente eran escribas y fariseos. Cavilaban, maquinaban. Y dice el capítulo 23 de Mateo, oiga cómo dice, ¿cómo eran esta gente? 23 y versículo 23. 23. Ay de vosotros, escribas, dijo Jesús, y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, diezmáis el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante, amados hermanos? La justicia. La justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer, dice, Aquello. lo otro. Que diezmaban hasta de lo mínimo, ¿verdad? Que daban, hermanos, hasta de lo más mínimo, dice acá. Del eneldo era lo más sencillo. Ellos diezmaban, pero ¿qué habían dejado? La misericordia, la justicia, la fe, la verdad. Ellos la habían dejado. Por eso el Señor toma otro ejemplo más. ¿Se recuerdan ustedes que el ejemplo que el Señor les dio a través para que ellos usaran de la misericordia? El Señor dijo que venía un caminante y cayó, les dice, en manos de ladrones. Así es, ¿verdad? Sí. Y este caminante, les dijo, fue gravemente herido. Pero pasó primero, ¿quién fue el que pasó primero? Un levita. Y solamente, dice, lo vio. Pero luego también pasó, dice, me parece el sacerdote, ¿verdad? Y el sacerdote también solo lo vio. Y no hizo nada, ¿verdad? No hizo nada. Pero luego pasó, ¿quién le dice? Samaritano. Un samaritano. Y ese sí les dijo, él lo recogió, él curó sus heridas, él lavó sus heridas, lo vendó, lo levantó y lo llevó, dice, a un mesón. Y allí lo dejó y todavía le dijo al mesonero, si en algo te hace falta, aquí te dejo. ¿Quién fue el que usó de la misericordia? Samaritano. El samaritano, dijo él. Ven, le dice el Señor, y haz tú lo mismo. Aparece por allí en los medios de televisión. Dice, tu lástima no ayuda, ¿verdad? Que solamente digamos nosotros, pobrecita mi hermana, ¿verdad? Mi hermanita no anda nada. O lo vamos a ver a mi hermano enfermo y decimos, pobrecito el hermano, no tiene que comer. ¿Eso va a ayudar al hermano? Eso no nos va a ayudar, la lástima. No, hermanos, nosotros sí podemos actuar. Hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo, hermanos. No estar en el celo, nomás enfrascados en el celo, que los mandamientos de Dios, claro que son para vida eterna, no estamos diciendo de que no. Pero la misericordia debemos de tenerla dentro de la iglesia. ¿O no nos gustaría ser una iglesia misericordiosa? Que el vecino ha sufrido un accidente y luego el hermano viene y le dice al pastor, hermano, fíjese que esto y esto, y ya se actúa, hermano. Y que sea una bolsita de víveres, ya la persona lo agradece. Entonces esa sería una iglesia que está usando de la misericordia y no se está cayendo en el lugar de escribas y de fariseos. Es bien fácil caer. Yo, desconociendo a un hermano, salí a evangelizar ahí en Santa Ana
cuando uno anda evangelizando, día sábado, ¿verdad? Que da sed, hermanos, cuando uno no solamente cuando uno anda en ayunas, que uno se abstiene de muchas cosas. Pero en la evangelización mayormente lejos, hermano. ¿Creen ustedes que es pecado que compremos una soda o un fresco? ¿Qué dicen ustedes? Me quedé sorprendido porque yo compré en esa vez 2 sodas y le daba una al hermano y no me la quiso recibir. Y yo todavía ignorante, ¿verdad? ¿Y de qué, verdad? ¿Por qué no querrá el hermano andar en sacrificio? Y bueno, no me la recibió. Pero a los días me dijeron, no, ese hermano no gasta nada. En sábado él no compra nada, por eso no le tomó la gaseosa. Imagínense. Pero luego a los días yo me doy cuenta que el hermano después del culto de la mañana, sábado, a las 2 de la tarde, a dormir se iba. Se levantaba a las 4 y ya en la tarde llegaba todo así. Imagínense, celoso en una parte. Teníamos problemas en una iglesia de allá también, de Santa Ana. Llegamos una vez como directiva y qué bonito como cuando se viene acá, ¿verdad? Que hay comidita para los visitas, se da, que sea algo, ¿verdad? Pero imagínense que en esa iglesia llegó la directiva, los visitamos, cada quien para su casa y nosotros allí, ¿verdad? Lo que nos tocó ir a una tienda allí, compramos pancito y una soda. A los días iba la nota de ese consejo local: hermanos, ustedes están llegando a dar mal ejemplo a la iglesia de tal lugar. Ustedes se van a comprar, llegan allá y van a comprar. ¿Verdad que son extremos esos? Sí. No, hermano. Hoy que andemos comprando ya cosas innecesarias, pues de acuerdo. Sí, ya. Que yo me vaya a comprar mi par de zapatos. Yo lo puedo comprar otro día. Ya cosas, hermano, ya después que andamos bien comiditos, ¿verdad? Que andemos comprando otras cosas, allí sí, hermano. Pero lo necesario, hermanos, no es de ser muy demasiado, ¿verdad? Dios no nos va a imputar de pecado por cositas así, que en verdad nosotros las necesitamos. Bien, entonces esta era la iglesia, ya me pasé los 50, hermano. La última, ¿cuál sería la iglesia que nos falta todavía, ¿verdad? Bien, nos faltan unos 2. Pasamos a la última. ¿Cuál es la que se nos ha quedado, amados hermanos? Camilleros. La de los camilleros, ¿verdad? Que debería de haber sido la primera. La de los camilleros. ¿Se ha fijado usted cómo se exponen los camilleros para poder rescatar a otra persona? Sí. Esta gente, hermanos, estos usan ¿de qué? De la inteligencia. Hay jóvenes ahí tan inteligentes, jóvenes hermanos que hasta usan de la creatividad para poder rescatar a otro. Imagínense que allí, hermanos, se descuelgan en grandes cables. Allí se descuelgan, allí va uno amarrado y ese va con el interés de rescatar al otro que está en un lugar, que ha sufrido el accidente. Eso es el trabajo de los camilleros. ¿Se recuerdan ustedes que hay un anciano, quizás no muerto, que le dan premios seguidos? ¿Cómo se llama el señor? Carlito López. Don Carlito, ¿verdad? Ese señor de este joven dice que es voluntariamente, hermano, y es reconocido a través de la sociedad por la labor que este hombre ha realizado por rescatar personas sin interés. El gran trabajo de los camilleros. Nos gustaría, sí, hermanos, trabajar para llevar a otros a la iglesia. Sí. Eso nos gustaría, ¿verdad? Eran 4 hombres. No subieron. Estos hombres se expusieron, hermanos, a la afrenta de la gente. Jesús estaba dentro de la casa. Los hombres le interesaba, hermanos, grandemente que aquel hombre fuera sanado, que fuera curado de la enfermedad. Ellos estaban pero seguros que si llegaban, si lo lograban bajar donde estaba Jesús, el hombre iba a ser sano. ¿El bien para quién era? ¿Para ellos? No. Ellos se pusieron para llevarlo. Y comenzaron quizás a bajar las tejas, ¿verdad? A quitar lo que había en el techo. Y comenzaron a abrir una abertura. Y la gente, dice, la gente aún ahí estaba oyendo la palabra de Dios.
No la bulla, o creen que no se hace bulla por quitar algo que esté en el techo. Zacate quizás era. Pero bien que quitaron todo lo que estaba en el techo, tuvieron que usar de algo, ¿verdad? Porque colgaron la camilla, el lugar donde lo andaban, y lo bajaron. El interés era que en verdad aquel hombre fuera sano. Acercarlo a Jesús. Acercarlo a Jesús. Que Jesús tocara a ese hombre. Esa era, hermanos, el objetivo de ellos. Entonces esta es una iglesia también de fe, pero ¿de quién era la fe? De los camilleros. De ellos era la fe. Es la iglesia que cumple, dice. Es la iglesia que está trabajando para que otros se salven, para que otros vengan al conocimiento, para que otros vengan a Cristo. Es la iglesia que está interesada. A veces, hermanos, los hermanos de consejo local, nosotros nos sorprendemos porque hay hermanos que en verdad usan de la creatividad, que baratillo, que vianda, las pupusas bien baratitas, para que la gente colabore y venga a oír, ¿verdad? La gente colabora y viene a oír la palabra de nuestro Dios. Entonces esta es la iglesia que está trabajando, que proclama el evangelio en todo momento. Es la iglesia que abre la puerta para todos. No es una iglesia egoísta. La iglesia egoísta sería aquella que cuando viene un visita ni se saluda, ¿verdad? No, el visita, hermanos, al que viene por primera vez, ¿cómo debemos de recibirlo? Con gozo y alegría. Con gran alegría, pero que ni lo saludemos. No, entonces esa es la iglesia que trabaja, la iglesia que cumple, que tiene, dice, un departamento de evangelismo. Aquí está el departamento, ¿verdad? Está el departamento y toda la iglesia en conjunto van a la evangelización. Hay consejos locales que no tienen ni un culto familiar. ¿Cuántos hay aquí, hermano? Como 7, ¿verdad? Como 7. Sí, todos los días hay culto. Se ve que la iglesia no está en la primera parte, que era la iglesia, ¿qué dice? No está allí la iglesia, no está en el primer lugar que aparece allí, paralítico, sino que está cumpliendo, está trabajando la iglesia. Que cada año presenta candidatos a bautismo. No sé si en algún año no han presentado, quizás todos los años, ¿verdad? Ese debe de ser el objetivo. Esa es la misión que Dios nos ha encomendado. Que todos los años presenta a bautismo, candidatos, ¿verdad? Y está en continuo crecimiento, tanto en lo espiritual como también en número, hermano. Que la iglesia está en crecimiento. No debemos de crecer solamente en número, sino que debemos de crecer también en lo espiritual. No quedarnos, no ser conformistas. No decir, ya me bauticé, ya estuvo, ¿verdad? No, es de crecer, hermanos, en nuestra vida espiritual. Porque si no crecemos en nuestra vida espiritual también, un pequeño problema nos va a llevar afuera. Alguien dice, hermanos, y hasta se le dice a algunos hermanos, este hermanito o esta hermanita como que son de vidrio, ¿verdad? ¿Qué quieren decir con eso, hermano? Que nadie les puede decir nada. Que con una pequeña cosa Está llorando. ya nos vamos, ¿verdad? Ya no queremos venir. Con solamente que no nos salude un hermano, tal vez se nos olvida, ¿verdad? Porque a veces se olvida, a veces asiste el hermano y se nos escapó y no la saludamos. Y el hermano dice, no, ya no voy, ya no me saluda. Entonces, hermanos, la iglesia tiene que estar creciendo tanto en lo numérico como también en lo espiritual. La iglesia que se sobreopone, dice, los camilleros se sobrepusieron a todo. Así es lo que hacen estos hombres, a sufrir daño. ¿Creen ustedes que no podían deslizarse y caerse los hombres? Sí. O que se les soltara de una vez y terminaran el paralítico. Se opusieron a todo eso.
se sobrepusieron a Que todo lo eso. metieran preso también, pues no rompieron. Lo podían llevar presos, hermanos, si mataban al hombre. Podían decir la gente, la familia, no, si él lo mataba. Y por romper el techo también. O por romper el techo se sobrepusieron, ir preso. Y el dueño de la casa. Entonces, ¿verdad que fue grande el interés? Sí. Por eso el Señor, hermanos, admiró la actitud de estos hombres y no les negó el favor que querían, sino que sanó a quién? Al enfermo. Al enfermo. Bien, ¿qué clase de iglesia queremos ser? ¿Paralítica? No, ¿verdad? La descartamos. Sí. ¿De multitudes? Tampoco, ¿verdad? Sanadora sí, ¿verdad? Porque es de fe. ¿De escribas y fariseos? No, ¿verdad? La que más nos parece buena a su servidor es la de los camilleros, que se sobrepusieron a todo por llevar a otros que el Señor los sanara, ¿verdad? Y el Señor sanó. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Se ponen de pie, carísimos hermanos, y así vamos a recibir a mi hermano con quien vamos a continuar en el desarrollo de esta labor, de esta agenda que tenemos para esta noche. Pasa a todos vosotros. Paz.